Venezuela, de Silvia Barrios Morenos, a cargo de Leonardo Perdomo Vargas, en representación de Teleo Ediciones. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecido por su participación, por haber venido a escuchar esta presentación el día de hoy. Le doy la bienvenida a Silvia Barrios, que es la autora de este libro que compilamos y publicamos con los servicios editoriales de Teleo Ediciones. Los saludo, les doy la bienvenida y les digo que hoy vienen a escuchar cómo se materializa una idea. Yo soy Leonardo Perdomo y yo represento a Teleo Ediciones, que es una empresa editorial que tiene el objetivo de ofrecer servicios editoriales para impresos y para digitales en diversos aspectos, entre ellos la producción de libros. Libros que tienen una característica. Para nosotros editar y trabajar con este material, quisiéramos que fueran libros que tuvieran un fuerte arraigo familiar en su concepción. Hace año y medio que empecé con esta empresa de empezar a publicar y a ofrecer servicios editoriales que fuese, mi medio de subsistencia. Aunque todavía no tengo una obra propia, sí tengo una labor que hago con muchísimo esmero, que es la de hacer libros. Me dedico a eso, a hacer libros pequeños, libros de poesía, libros largos y textos densos, con ilustraciones para niños, de novelas, de cuentos, de historias. La mayoría eran encargos que he estado haciendo para editoriales a las que le he trabajado. Y también por la formación que tengo, que es de la licenciatura en letras, tenían que ver principalmente con literatura. También, tratados académicos, manuales de marcas, otras cosas que he tenido la oportunidad de realizar. Y desde que oferto los servicios editoriales, aunque no siempre llegaban libros, prácticamente me gano la vida editando, leyendo, corrigiendo y trabajando con palabras. Libros que se imprimen, que se venden, que se agotan, libros que se leen en pantallas y que después se fotocopian, libros que se regalan. Y esto los hago con las herramientas que tengo a mano: una laptop, internet, redes sociales, una página web gratuita, algo de posicionamiento SEO, que son esas trampas que uno sabe hacer para que lo lean más en la web. Y a mediados de año, todo este esfuerzo, que ya yo he visto resultados en distintos trabajos que he tenido a lo largo de este año y medio, me contactó Silvia Barrios, quien quería hacer un libro de una compilación de dichos y refranes populares venezolanos. Nos conocimos, vimos el proyecto, acordamos los términos y nos pusimos a trabajar. Generalmente esto es así: llegan varios correos electrónicos con varios archivos, a veces están fragmentada la obra, a veces viene la obra completa, con varios agregados, como por ejemplo un currículo, una foto, etcétera, etcétera, etcétera. Uno recibe ese material, empieza a trabajar sobre él, empieza a hacer la lectura, hace algunas recomendaciones y se sigue el paso hasta que ese archivo se convierte en un libro. Por lo menos en un archivo digital para ser impreso luego como un libro. Anteriormente no había trabajado con listados, con glosarios, con diccionarios. Este es un libro que compila y organiza un conjunto de dichos y refranes populares venezolanos, como dije anteriormente. No es un diccionario porque no los explica los refranes. Solamente los coloca listados, pero sí los organiza como los organizaría en un glosario o un diccionario, de manera alfabética. Ahora les voy a presentar a quien hizo esta obra. Su autora es Silvia Cristina Barrios Moreno, caraqueña, médico cirujano, graduada de la Universidad Central de Venezuela, con posgrados en Medicina Interna y Gastroenterología, asistente del Department of Diagnostic Radiology en el
Royal Victoria Hospital de la ciudad de Quebec, Canadá, donde realizó el entrenamiento en ultrasonido, que la haría pionera en Venezuela en el uso del ultrasonido. Fundó las unidades de ultrasonido del Hospital Domingo Luciani y de la Clínica Santa Sofía de Caracas. Trabajó en el servicio de gastroenterología del Hospital Domingo Luciani y fue profesora del posgrado de esta especialidad. Actualmente se encuentra retirada de los servicios asistenciales con más de 30 años de experiencia a cuestas. Y Silvia, con este precedente, con esta formación, con toda esta experiencia en el área de la medicina, escribió un libro de refranes, dichos populares venezolanos. La razón de por qué Silvia escribió un libro de refranes, que es en definitiva una razón familiar, la que la llevó, la movió, la motivó a hacer esta obra, se las va a decir ella. Silvia, adelante. Gracias. ¿Esto yo puedo tenerlo en la mano? Sí, también. No, dice que no. No. Entonces, ¿No se puede? más cerca. Ok. Gracias, Leonardo, por haberte conocido. Me encantó pues la forma como resumiste mi vida laboral. Bueno, le quiero dar las gracias también a la Galería del Arte Nacional por haberme permitido llevar a cabo el proyecto que tenía en mente desde hacía algún tiempo. También darle las gracias a este público que se ha tomado el tiempo de venir a compartir conmigo mi experiencia. Es realmente algo que les agradezco mucho y bienvenidos a la sala. Otra gracia que quiero hacer muy especial es en relación a el Dios Todopoderoso y al universo que se conspiraron pues para que yo llevara este proyecto a cabo. De manera que, bueno, vamos a darle una información acerca de lo que yo hice, traté de hacer desde hace mucho tiempo en relación a este libro. A mí me gusta mucho hablar de pie, porque sentada me siento como incómoda, no sé, pero no hay otra salida por ahora. Bueno, quería hacerles un recordatorio de lo que significa un dicho y un refrán. Hay una mezcla de ellos en general, pero realmente hay una diferencia. El dicho es una expresión que se produce, ¿verdad? A través del tiempo, son conversaciones que se van recopilando en el tiempo y que transcurren y perduran en él. Perdón. El refrán, a diferencia del dicho, tiene como principal base una moraleja, una enseñanza. Esta enseñanza uno la recopila o la extrae de una anécdota o de una historia. Entonces, eso básicamente es la diferencia entre uno y otro. Pero en el transcurso de dichos y refranes, ellos se mezclan y a veces es muy difícil establecer una diferencia entre uno y otro precisamente por ese hecho, que se mezclan. Y pudiéramos diferenciarlo por lo menos de un pregón, que el pregón es un anuncio prácticamente de a voz viva de una información o de una promulgación. Y se hace, como todos ustedes probablemente en alguna oportunidad han podido ver o presenciar, como es el hecho de que se promulga una ley, se promulga un anuncio, una información, y el individuo pasa a voz viva diciendo la promulgación. Esas son las diferencias entre uno y otro. Bueno, quiero comenzar pues
como ya dije, recordando estas pequeñas diferencias entre uno y otro y entrando ya de lleno en nuestro propósito. Cuando estaba pequeña, realmente, pequeña hasta, digamos, hasta la adolescencia, yo tenía como costumbre anotar todo lo que les oía a los viejos. A los viejos quiere decir mis padres, mis abuelos. Era una costumbre porque yo no sé si ustedes, probablemente las personas que son contemporáneas, recordarán que las conversaciones que se realizaban los adultos no permitían que el muchacho, el niño, se acercara, porque era una conversación de adultos y no tienes por qué estar acá. De hecho, no tenían que decirle a uno, quítese de aquí, sino que nada más con cualquier gesto que tuvieras en tus padres, ya tú sabías que no deberías estar en esa conversación y te desaparecías. Pero yo siempre tenía la inquietud de saber qué hablaban, por qué lo hablaban, y trataba de recolectar lo que a mí me interesaba de la conversación. Yo tengo una anécdota muy importante. Cuando yo tenía 16 años, que me gradué de bachiller, mi abuela era una mujer muy, como se criaban las mujeres de antes. Simplemente tienen una educación para educar a los hijos y ser madres, pero hasta allí. Mi abuela era una persona que, a pesar de eso, era muy... El hecho de que no pueda moverme me inquieta. Mi abuela era una autodidacta. Y recuerdo que cuando yo regresé para mi casa por la celebración de la graduación, ella me hizo un poema muy bonito que me marcó muchísimo. Y todos en la casa nos sorprendimos de lo que ella había hecho. Una mujer autodidacta, que la preparación que tenía era simplemente un 6º grado, probablemente, y hizo una inspiración tan bonita que a mí me conmovió muchísimo. A los días, quizás un mes, murió repentinamente y yo no pude copiar su poema. Eso me entristeció mucho y me hizo pensar que lo que yo estaba haciendo de recoger toda aquella información de mis viejos era para mí muy, muy importante, porque yo iba a tener una base de datos en mi libreta que yo podía más adelante poder utilizarlo o recordarlo simplemente como un hecho muy bonito para mí. Eso fue, digamos, la gotica que colmó el vaso. Y me hizo entonces con más ahínco ocuparme de hacer y de recolectar toda la información que yo podía obtener de ellos. Mi papá, que es donde viene la mayor importancia del hecho de este libro, era un señor humilde, con la formación de todo trabajador, de cualquier obrero, pues. Pero era una persona que tenía una intención cada vez que él hablaba. Nació en Macuto, es un porteño, y resulta que él era una persona que hablaba poco, pero cuando él hablaba, siempre al final de cada conversación tenía un refrán, un dicho, algo que conectara la conversación y el momento que estábamos viviendo con eso. A mí me llamaba mucho la atención y, por supuesto, yo no perdía tiempo en anotar todo lo que él decía. Cuando se producía algo que no entendíamos, yo me
le hacía la pregunta, ¿qué quieres tú decir con todo esto? Y él coloquialmente nos explicaba, esto significa tal y cual cosa. Y así pues nos fuimos nosotros enriqueciendo de todo lo que él decía en su conversatorio. Bueno, seguimos todos, yo básicamente colectando toda aquella información y la fui guardando. Resulta que llegó el momento en que ya yo tenía bastante información, pero me llamaba la atención que cuando ya yo tenía ese bloque de conversación, empecé a revisar cada información que tenía y me di cuenta de que había un hecho muy importante, que era el hecho de que había el refrán, pero variaba de región en región y de costumbres de las personas que lo dijeran, lo cual me motivó y dije, este es un refrán que en Caracas se dice de esta manera, pero en Ciudad Bolívar se dice de otra manera, o en el Zulia se dice de otra manera. O sea, había una variedad. Cuando yo revisé todo el material, me di cuenta que había una variedad. El mismo refrán, pero con una variación que era importante resaltarlo, pues. Bueno, así seguimos viendo la evolución de todo aquello, como es lógico, el individuo va evolucionando, la persona va evolucionando, la cultura también, toda esa serie de cosas que pueden influenciar las regiones, la cultura, el idioma, etcétera. Todo eso hace que se modifique y la actitud del individuo, por supuesto, también se modifica. Llegó un momento en que ya mis hijos crecieron y estaban ya en la etapa de que llevaban a sus amigos a la casa, a sus compañeros de estudio. Y yo observaba que cuando ellos hablaban había una jerga totalmente diferente porque habían agregado a ello lo que ellos habían aprendido en el bachillerato, en la universidad o donde fuera, y las evoluciones también del país, de la educación, del idioma, etc. Y su jerga era totalmente diferente a aquella que yo tenía recolectada, totalmente diferente. A mí eso me preocupó porque entendí que de una manera muy sutil nosotros estábamos perdiendo exacto, gracias por nuestro acervo y, estábamos modificando totalmente aquello y me preocupaba porque estábamos perdiendo nuestra identidad. Y eso hizo que me preocupara más y que llevara a cabo la recopilación y hacer una base, un testimonio de lo que yo tenía en aquel momento. Y por eso fue mi inquietud en querer hacer ese recordatorio de lo que yo tenía y de lo que estaba ocurriendo en la actualidad. Esa fue mi inquietud y por eso traté de hacer el libro. En ese momento, pues, me reuní, busqué información a todos los niveles y me reuní con Leonardo para tratar de proponerle qué podíamos hacer con aquel material que ya yo tenía en mente. Mi intención nunca fue estar en esta sala presentándoles un libro tan diferente a lo que yo normalmente sé hacer, pero la oportunidad se presentó y estoy muy orgullosa en este momento y siento que estoy dándole un testimonio de gratitud
a mi padre Jerónimo Barrio y a Margarita de Barrio, que fueran las personas que me motivaron para hacer esto, incluyendo a mi abuela, a mi bisabuela, que también se ocuparon de proporcionarme mucha información. De manera que sí se pueden hacer las cosas, sí se pueden hacer las cosas, y yo nunca pensé que yo iba a incursionar, y como Nobel estoy aquí con mi editor presentando este libro con un gran orgullo, un orgullo más grande que los trabajos que yo he podido hacer en medicina y que la formación que tengo en eso. De manera que es una manera de gratificarlos a ellos y de sentirme orgullosa de haber tenido los padres, los hijos y la familia que tengo. Y gracias a ustedes también por haber oído mi cuento, mi historia, que muy cargada de emoción, por supuesto, pero que no deja de ser una historia real, vivida. Me disculpan por no haberme podido parar, pero yo no puedo hablar sentada ni con un micrófono tan pegado. Gracias, Silvio. Muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, en este libro hay compilados, son 276 o 167. El número está por ahí, cercano a los 280 dichos y refranes. Como les había dicho al principio, están organizados alfabéticamente. Y les voy a leer algunos para que los escuchen. Voy a leer algunos así al azar, ¿sí? Vamos a ver por la A. A la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. A caballo cansado, chaparro nuevo. ¿Quién había escuchado ese? Yo les decía que hay algunos de los refranes y de los dichos que yo los había escuchado como con otra connotación, quizá como más pícara o con una referencia a un animal diferente. Ese también, otra de las características que nos dimos cuenta cuando estábamos haciendo el trabajo de la revisión, porque evidentemente cuando uno corrige este tipo de materiales que tienen mucho del habla popular, entonces evidentemente muchas cosas parece que son errores, pero en realidad son parte de la misma voz. Entonces, claro, le consultaba, le decía, mire, yo esto jamás lo escuché de esta manera, pero ella me explicaba por qué sí se decía así o por la región. Precisamente eso es lo que nosotros pudimos observar cuando revisamos el material, que cada región es el mismo refrán probablemente, pero cada región tiene una manera de interpretarlo, ¿verdad? Y por eso es que se hace tan difícil, sobre todo con los dichos, que tú puedas definirlo, darle una definición determinada al dicho, porque varía constantemente. Y por supuesto, ahí es donde se ve la influencia de la región, de la cultura, de Macuto, ahí mismo. Ahí tengo unos refranes al final casi. Sí. Pero son una belleza. Y los de los maracuchos ni se diga. Los maracuchos están en la Z. En la Z. Sí. Vamos a buscar algunos de la Z. Son increíbles y el mismo refrán, pero con una connotación distinta. O sea, ellos le dan su inspiración. Sí. Por ejemplo, Samuro que va volando con el pico cachirulo y con las alas va diciendo, primero el ojo. Que él... Sí. Por ejemplo, otros que son muy, muy, muy comunes. Ya empezó Cristo a padecer y su madre a pasar trabajo. Sí. Vieja es la Plaza Bolívar y está llena de palomas. Una hoja de un árbol no se cae sin el permiso de Dios.
unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Tiene más cuentos que el diablo pecadores. Tocar la puerta no es entrar. Tiene más mañas que burro viejo. Tantas curvas y yo sin freno. A caballo regalado no se le mira el colmillo. Ajá. Dame otro Este, por ejemplo, salió el sol y está lloviendo. Están peleando el diablo y su mujer. Yo lo había escuchado como con una variación. Están peleando el diablo y la diabla. Era la Sí. El diablo y su mujer. Ajá, el diablo y su mujer, o el diablo y la diabla. Y también en otros países tiene que ver con el diablo. O sea, tiene que ver con la figura del diablo y el trueno. O sea, como que ahí hay una relación que no solamente son venezolanos, sino que bueno, también vemos que se repiten en Pero varias. ya de otros países no. Estamos hablando de Venezuela. Que Sí. resuenan. Sí. Sí. No, ahí hay Exactamente. uno que dice, uno del llanero que dice, no ¿Para qué recuerdo. pide chicharrón el que ya está desdentado? Permíteme un segundito para ver. Bueno, y así como ese, hay una cantidad infinita de refranes y de dichos. Como le dije, el trabajo de hacer la lectura y la revisión fue bastante divertido. Fue un trabajo de verdad bien interesante. Y lo bonito es que es la forma como ellos lo dicen. Por ejemplo, aquí, para tener leña segura, tenga su burro amarrado. No es amarrado, es amarrado. Otros por acá están, para atrás ni para coger impulso. Y otro también de ese mismo tipo, para atrás, para adelante, no me acuerdo ahorita, pero no, para adelante porque para atrás espanta. Para adelante porque para atrás espanta. Yo no sabía que tú ibas a hacer esto porque si no los hubiese seleccionado. Me hiciste trampa. Bueno, de todas maneras, toda esta compilación que tiene eso, aproximadamente 280 refranes, el día de hoy, aparte de hacer la presentación de este libro, que hasta ahora es un libro digital, estaríamos haciendo la preventa para la versión impresa. La versión impresa que ¿cómo se dice? En descuento va a tener un precio de $10 o 10 ref, como dice por ahí por todos lados. Y la vamos a estar haciendo, digamos, la compilación de toda la información en la página de Teleo Ediciones. Asimismo, como lo digo, lo buscan en internet. Teleo Ediciones. Y lo tienen en la misma programación. Está allí nombrado. Está allí también el sello de la editorial, que cuando lo miren van a reconocerlo. Es como un librito azul con unas ondas rojas. Y allí vamos a tener entonces no solamente la información de la promoción de este libro, sino también de los otros textos que vamos a ir publicando este próximo año y las próximas actividades que hagamos relacionadas a este material. Porque, como le comentaba a Silvia cuando estábamos haciendo el proyecto, este es un libro que da para hacer muchísimos productos. Por ejemplo, se puede hacer tanto una campaña comunicacional que muestre cuáles son los refranes, organizados ahora más bien por regiones, organizados más bien por, bueno, unos que son más para adultos, otros que son más para niños, que tienen que ver con animales, digamos. Se pueden hacer como distintas cosas para mostrar el mismo material. Y también, bueno, ofrecérselos a las personas con distintos formatos, distintos enfoques, distintos empaques. También se pueden hacer tarjetas como juegos. Digamos que hay una diversidad de productos que son derivados del libro que pudiésemos ir explorando. Y que almanaques también, un listado de... Hacer, por ejemplo, un compendio de fotografías y por detrás de la fotografía una postal que tenga un refrán. Cualquier cantidad de cosas se pueden ir haciendo mientras uno se siente a evaluar las posibilidades que se tienen, primero con los recursos que se tienen, segundo con el objetivo que uno tiene también con la obra.
Y tercero, bueno, ya el plan que se puede ir desarrollando para que todo esto pase de ser una idea, pase de ser una cantidad de cosas que están anotadas en un cuaderno y empiece entonces a convertirse en realidad, empiece a materializarse y empiece ya a tener un formato que se le pueda extender hacia otro y de esa manera no solamente aportar a recopilar información, sino que verdaderamente estaríamos entonces aportando al acervo cultural venezolano para poder seguir registrando desde la óptica de cada uno de nosotros aspectos sensibles de nuestra cultura venezolana. Yo le agradezco muchísimo a Silvia por la oportunidad de editar su trabajo. Como les digo, la editorial tendría la intención de publicar libros que tengan una fuerte raíz familiar y que en el origen de esta obra esté la familia presente, como es el caso del libro de Silvia y como es, bueno, el caso de los otros trabajos que hemos realizado. ¿Y nada más que decir? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias pues por haber venido, por haber escuchado nuestro libro. Espero que lo puedan comprar y que lo puedan leer y que tengan sus propias opiniones acerca de él. Gracias. Exactamente, eso es muy importante. Para que quede grabada la... Chico, ya había un micrófono para que Cerquita. me parece muy interesante este libro, ya que nuestros muchachos, muchos, están yendo a otros lugares y es una manera de conservar esto que es parte de nuestra cultura, que es nuestro acervo cultural pues, y familiar, que no es solamente de la familia de Silvia, sino de la familia de los venezolanos. Gracias, Silvia, y gracias a Teleo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, sí, la idea es que este libro pueda estar a la venta en su versión en digital para ser impresa en los países que tenga Amazon la posibilidad de hacer la impresión directa en algunos países, como por ejemplo en México, en Estados Unidos, en algunos países de Europa. Tiene la posibilidad de la persona comprar el libro y pedir la impresión directamente. Para eso se hacen ciertos ajustes de la diagramación para que cualquier persona en esos países pueda hacer la compra del libro impreso a demanda. Aquí en Venezuela vamos a hacer una impresión que la vamos a estar ofertando directamente a través, como les dije, de la página de Teleediciones y de los contactos directos de Silvia. Este libro yo creo que en aproximadamente 15 días ya esté cocinándose. O sea, está ya listo. Lo que faltan son detalles. O sea, el libro está listo. Lo que falta es la impresión y la persona que lo va a hacer ya nos avisó de que aproximadamente en 2 semanas está listo. O sea, que el que quiera tener su libro lo puede hacer. Y puede aprovechar la preventa que está anunciando Leonardo, porque, bueno, eso les economiza, pues, de alguna manera, el precio. Es un buen regalo de Navidad. Es un excelente regalo de Navidad, me parece. Así bueno, que... muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, pues. No debemos aplaudir a nosotros mismos. A ver, te aplaudo a ti. ¿Ah? ¿Cómo? Ay, ya he hecho varios. Sí, ya tengo. Uf. Sí. Pero ¿qué específicamente querría? ¡Wow! O sea, usted lo que quiere es una bibliografía. ¡Wow! Ay, sí, es verdad que... Sí, sí, sí. Debe estar bueno. Está bueno, está bueno. Deme tiempo. Permiso, muchas gracias. Gracias.